Muy buenos días, soy Rubén Fidalgo y hoy estoy probando, esta vez sí, más en profundidad, no como en la toma de contacto, el nuevo Volkswagen Taygo. Y esta vez se trata del 1.5 TSI de 150 caballos que tiene un precio de partida de 31.800 euros, más o menos, casi 32.000 euros, aunque esta unidad se nos va un poco por encima de esa suma debido a extras como por ejemplo la pintura metalizada o las llantas de aleación de 18 pulgadas. El día de la toma de contacto pude probar el TSI de 110 caballos, también con el acabado R-Line, eso sí, con las llantas de 17 pulgadas, así que bueno, a lo largo de la prueba, además de hablar de este modelo, vamos a referirnos bastante al 1.0 para ver si realmente merece la pena el salto económico tan grande que hay entre el 1.5 y el 1.0. Pero bueno, antes de todo eso, vamos a lo de siempre. Vamos a describir este coche y ver qué es lo que tiene de bueno y lo que no tiene tan bueno. El exterior del Volkswagen Taygo es todo un acierto desde el punto de vista estético. Es un coche que va a entrar por los ojos y que gusta bastante. En el acabado R-Line con respecto al Life tenemos diferencias como por ejemplo que la luz de marcha diurna y de posición se prolonga de lado a lado entre los faros y llega hasta el logo de Volkswagen. Tenemos también la R, lógicamente, para identificar el modelo y un faldón ligeramente diferente para darle un toque más deportivo al coche. Como digo, el coche entra por los ojos. Se ve muy bien, se ve como de más categoría de lo que realmente es. Estamos en el segmento en el segmento B, aunque con esos 4,3 metros de longitud está ya... Llamarlo B con 4,3 metros de longitud a mí me parece ya un poco excesivo. La verdad es que está más en el segmento C que en el B. Tenemos faros full LED con tecnología IQ de Volkswagen. También LED en los antinieblas. A mí personalmente los antinieblas LED no me gustan demasiado porque tienen una luz muy blanca que produce bastante autodeslumbramiento. Pero bueno, en este caso sí que me iluminan bastante bien las cunetas, y a la hora de conducir por carreteras con curvas, que sí se pueden utilizar los antinieblas delanteros en carreteras de doble sentido con curvas, lo que no se puede utilizar es el antiniebla trasero, pero bueno. Como digo, los antinieblas muy blancos, que en caso de niebla o de lluvia intensa pues no me van a ayudar mucho porque tienen una luz que autodeslumbra bastante, y los faros IQ LED principales que tienen muy buena luz, pero de nuevo el asistente de luz de carretera falla bastante a la hora de identificar al tráfico contrario. En cuanto a los ajustes y acabados, no están nada mal y el coche, como digo, parece de más categoría de la que realmente es. En esta vista lateral es donde vamos a ver cierto parentesco con el Volkswagen T-Cross. De hecho, podríamos decir que hasta el pilar B, este coche es un Volkswagen T-Cross, y luego, eso sí, de aquí hacia atrás el techo va cogiendo un poco de caída para darle esta línea tipo fastback, y para hacerlo más proporcionado también han tenido que alargar la carrocería hasta los 4,3 metros. Sigue estando en el segmento B, pero lo cierto es que con este tamaño está más en el segmento C que en el segmento B. Detalles que me han gustado en esta vista lateral del diseño del coche. Bueno, pues me gusta este guiño que hacen a modelos como los Volkswagen 411 y 412, también a los primeros Audi 100 y a la segunda generación del Volkswagen Passat. También me gusta que la iluminación de los pilotos traseros se vea muy bien lateralmente. Esto me va a dar mucha seguridad a la hora de incorporarme en los cruces, etcétera. Y detalles que no me han gustado ya tanto los tenemos en las llantas de 18 pulgadas. Esta unidad monta los neumáticos opcionales de 215 milímetros de ancho, 45% de perfil y 18 pulgadas de diámetro. En la presentación tuve oportunidad de probarlo con la llanta de 17 pulgadas. Dinámicamente va infinitamente mejor con la llanta de 17 pulgadas y además estéticamente es cierto que a todo el mundo parece que le encantan las llantas enormes. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí esta llanta de 18 con unos compact discs de freno en el eje trasero, la verdad es que quedan un poco ridículas. Y como digo, me han aumentado el consumo del coche y sobre todo dinámicamente va mucho peor. Algo que ya me he encontrado en otros modelos que equipan también la plataforma MQB A0, como por ejemplo el Seat Arona. Va mucho mejor el Style con llanta de 17 pulgadas que el FR con la llanta de 18, también en el nuevo Fabia, en el Seat Ibiza, etcétera. La vista trasera del Volkswagen Taygo también es muy atractiva. La verdad es que insisto en que los diseñadores de Volkswagen han hecho un muy buen trabajo a la hora de diseñarlo estéticamente. Tenemos unos grupos ópticos que se ven muy bien, son de tecnología LED, la iluminación es muy difuminada y no deslumbra, se ve muy bien, la verdad.
Llama la atención esta franja que va de lado a lado, que nos encontramos en coches más caros, ya veis que se apaga al abrir el portón. También han buscado en ese afán por parecer más y aparentar de lo que realmente es, tenemos estas falsas 4 salidas de escape, y para darle un aspecto más ancho y pegado al suelo tenemos muchos recursos con líneas horizontales, sobre todo estas franjas negras tanto en el faldón como por encima de los pilotos traseros, que hacen que el coche parezca eso, más ancho y más bajito, más estilizado. Los acabados y ajustes son buenos y además hay detalles de bastante calidad, como por ejemplo tener un surtidor para limpiar la cámara de marcha atrás, algo que no es nada frecuente en esta categoría. Ya que estamos con su vista trasera, y además de destacar este detalle del catadióptrico que también va de lado a lado, vamos a ver su maletero. Cubica 438 litros de capacidad. Tiene unas formas muy regulares, además tenemos estos prácticos anclajes aquí para que nos quede la tablilla levantada. Como veis tenemos rueda de repuesto de emergencia, además del subwoofer del equipo de audio, y un doble fondo que nos permite aumentar la capacidad del maletero. Por supuesto, si queremos abatir los respaldos traseros, también lo podemos hacer por mitades asimétricas, que si aprovechamos el doble fondo no me dejan un suelo plano. Y un detalle que no me ha gustado demasiado y que en su día critiqué en el Toyota Yaris Cross es que la bandeja va sujeta con estas cuerdas, en este caso por lo menos tiene un enganche de plástico, aunque bueno, esto es bastante endeble, pero sobre todo que en un coche de 32.000 euros no tengamos tapizado el marco de la luna trasera, pues queda un poco pobre. Aquí podéis ver con los asientos abatidos y ya sin la bandeja que nos queda un espacio de carga muy práctico, con un portón muy amplio y formas muy cúbicas. Bajo el capó delantero de este Volkswagen Taigo tenemos, como os decía al principio, el motor 1.5 TSI de 150 caballos. No hay ninguna novedad aquí. Es un motor ya bastante conocido, con la caja de cambios DSG de doble embrague de 7 velocidades. Es un motor ya de 4 cilindros, a diferencia del 1.0 que es de 3 cilindros. No tiene ningún tipo de hibridación, tiene start-stop, eso sí, pero no hay ningún Volkswagen Taigo con etiqueta Eco, que es uno de los problemas o de los mayores inconvenientes que tiene este modelo. Un coche enfocado principalmente a utilizar en un entorno urbano y sin embargo no dispone ni siquiera de etiqueta Eco en ninguna de sus versiones. Al abrir las puertas delanteras del Volkswagen Taigo nos encontramos con un interior que resulta acogedor y bastante familiar, puesto que bueno, es muy similar al que podemos encontrarnos en modelos como el Volkswagen Polo o el Volkswagen T-Cross. El acabado Reline ya merece la pena gastarse la pasta en él solamente por los asientos, que son muy cómodos y además con una muy buena presencia, un buen puesto de conducción, y ahora veremos el salpicadero y los detalles. Este es el interior del Volkswagen Taigo, como digo es común con modelos como el Volkswagen Polo o el propio Volkswagen T-Cross. Tenemos la pantalla del sistema multimedia. Una cosa que me ha gustado más, por ejemplo, que en el Volkswagen Golf es que tenemos los mandos de la climatización iluminados, algo que en el Golf no tenemos. Un poco más abajo tenemos el puerto de carga inalámbrico con 2 tomas USB-C y en la consola central el mando del selector del cambio con los distintos modos de conducción, el encendido y el apagado del start-stop o el asistente de aparcamiento. Más atrás la toma de corriente de 12 voltios y los posavasos. Por la noche, tanto la empuñadura del cierre de puerta como el borde de esta moldura decorativa del salpicadero se iluminan y la verdad es que le dan un toque bastante acogedor al interior de este Volkswagen Taigo. Este es el puesto de conducción del Volkswagen Taigo. Como veis, todo me queda bastante a mano. El selector del cambio cerquita del volante, los mandos para las luces por la izquierda un poco invisibles, pero sí que tenemos un cuadro de instrumentos además completamente digital y los mandos principales agrupados de forma que me quedan muy a mano. Con el cuadro de instrumentos digital, mediante esta tecla de View y con estas teclas de aquí, nos vamos a poder mover para modificar la forma en la que nos muestra la información el cuadro de instrumentos, si queremos esta vista más tradicional o si queremos ver otros datos como por ejemplo el estado de los asistentes de conducción, la música que llevamos puesta, el teléfono, en fin, todas estas configuraciones son bastante cómodas de utilizar y hay muchas visualizaciones y formatos del cuadro de instrumentos. El acceso a las plazas delanteras del Volkswagen Taigo es muy cómodo. Tenemos una carrocería con suficiente altura y la banqueta también nos queda a una buena altura. Una vez dentro, el puesto de conducción es muy cómodo. Tenemos columna de dirección regulable en altura y profundidad con buenos recorridos,
unos asientos que sujetan bien el cuerpo y los mandos principales bastante a mano y visibles. Si sobre el salpicadero y la consola central no hay duda en cuanto a materiales, aquí en los paneles de puerta sí que es verdad que en un coche de este dinero, de 32.000 euros, nos esperamos unos acabados mejores. Es cierto que en las plazas delanteras tenemos por lo menos el reposabrazos tapizado, pero estos plásticos en un coche de este dinero me parecen un poco indignos. Al abrir las puertas traseras nos encontramos también con un habitáculo con unos buenos asientos. Eso sí, no tenemos salidas de aireación para los pasajeros traseros, tampoco hay mucho espacio para las piernas y además los paneles de puerta sí que tienen unos materiales bastante escasitos. Por ejemplo, aquí el reposacodos no tiene ningún tapizado, mientras que en las puertas delanteras sí que veíamos que esto estaba tapizado. Aquí es todo de plástico, bastante cutre. El acceso a las plazas traseras no está mal por la altura y por el hueco de la puerta. Además, la puerta abre un ángulo considerable. Pero una vez dentro, el espacio para las piernas aquí atrás no sobra. El asiento delantero está colocado para mí, un conductor de 1,85 m, y ya veis que aquí detrás ya me empiezan a rozar las rodillas, aunque tengo el trasero perfectamente pegado al respaldo. Desde luego es uno de los puntos débiles del Taigo, y en un coche de 4,3 metros de longitud, pues bueno, se queda un poquito justo de espacio en las plazas traseras. Ponemos la D y soltamos el freno de mano, que en este caso no es electrónico, lo cual a mí me gusta bastante. Menos averías, menos problemas para cambiar las pastillas de freno, etcétera. Y además, bueno, tirar de la palanca pues tampoco resulta tan incómodo. El coche, aunque es un SUV, andar por estas pistas pues es lo máximo que nos vamos a poder permitir. No es un coche que esté pensado para practicar todoterreno, ni muchísimo menos. Simplemente, pues bueno, rodar por una pista por la que prácticamente un turismo también puede circular. Tenemos un poquito más de altura libre, pero ninguna ventaja. Desde luego, un 4 latas o un 2 caballos por aquí nos arrancarían la cabeza. Es un coche pensado sobre todo para utilizar en ciudad y, eso sí, como la estética SUV ahora está de moda, pues la verdad es que han acertado bastante en cuanto al diseño, como decía. En ciudad es un coche muy cómodo de conducir gracias a que, bueno, tenemos una visibilidad bastante buena y, aparte de eso, con la caja de cambios automática resulta súper fácil de conducir. Es un coche que en ciudad se mueve bastante bien. Eso sí, las llantas de 18 pulgadas van a hacer que con tan poco perfil a la hora de pasar por los guardias tumbados, por las tapas de alcantarillas, por los baches que hay inevitablemente en todas las ciudades, pues sea bastante seco a la hora de dar el primer golpe. En carreteras secundarias, el problema lo vamos a tener con que con estas llantas de 18 pulgadas se exageran todos los pequeños defectos que tiene el coche. En la plataforma MQB A0, para que os hagáis una idea, es básicamente hasta donde yo estoy sentado la misma plataforma que en un Volkswagen Golf, y de aquí hacia atrás, sobre todo el eje trasero, es mucho más simple para abaratar la fabricación del coche. Es decir, tenemos un eje delantero tan bien guiado como el de un Volkswagen Golf, pero el eje trasero ya tiene una suspensión mucho más simple y la estructura del coche también es mucho más sencilla, de forma que tenemos un eje delantero muy bien guiado y un eje trasero no tan bien guiado. Esas diferencias de comportamiento entre el eje delantero y el trasero, ese desequilibrio, se exagera con las ruedas de 18 pulgadas. De hecho, es un coche que las reacciones en maniobras bruscas, como por ejemplo una esquiva, pues no las lleva demasiado bien, ¿de acuerdo? Con el Seat Arona, por ejemplo, ¿qué es lo que me sucedió? Bueno, pues que en una curva de zigzag era muy fácil perder la trasera y que el coche sobrevirase. Con estas llantas de 18 pulgadas eso es mucho más, se nota esa insinuación del eje trasero muchísimo más que con las de 17, y no es nada tranquilizadora porque además es muy brusca cuando rompe la adherencia del eje trasero. Con la llanta de 17 pulgadas, un poquito más de balón y también un poquito menos de anchura, el coche tiene unas reacciones mucho más dulces y mucho más acordes con la plataforma del vehículo, ¿de acuerdo? O sea, este coche con las llantas 18 va claramente peor, y además perdemos también mucho en cuanto a confort. Pero no solamente eso, también los consumos salen perjudicados con las llantas de 18. Hay dos cosas por las cuales los neumáticos influyen muchísimo en el consumo. Ya os los decía en el vídeo, que por cierto os recomiendo, de 6 trucos para ahorrar combustible. Los neumáticos influyen muchísimo en el consumo del vehículo, tanto si los llevamos con unas malas presiones como si montamos neumáticos, sobre todo, más anchos. ¿Por qué? Pues porque un neumático más ancho no solamente ofrece mayor resistencia a la rodadura, sino que también ofrece mayor resistencia contra el viento, con lo cual incrementamos dos cosas: los rozamientos y empeoramos la aerodinámica. En fin, insisto, este coche va infinitamente mejor con las llantas de 17 pulgadas.
En autopista, lo mismo, el coche tiene muchísimo más confort y es mucho más dulce a la hora de pasar por las bandas, por las juntas de dilatación, los cortes de asfalto que hay en las autovías. Cuando entramos en una curva rápida, el coche se apoya mucho mejor con la llanta de 17 pulgadas que con la de 18. La de 18 sería mucho más eficaz en un coche en el que todo estuviese acorde para una llanta de 18, que no es el caso. Aún así, el coche no es demasiado traidor, ¿vale? Es un coche que tiene un buen comportamiento dinámico, las reacciones en general son seguras, tenemos un control de estabilidad que está muy atento a esos desmadres del eje trasero, así que no estoy diciendo que el coche sea peligroso, lo que estoy diciendo es que el coche con la llanta de 18 va mucho peor que con la llanta de 17. Bueno, hemos hablado del ESP. ¿Qué más ayudas avanzadas a la conducción tiene este coche? Bueno, pues tenemos control de crucero adaptativo, alerta de colisión con frenado de emergencia, no sé si tiene sistema de detección de caballos en mitad de la carretera, pero aquí desde luego no me ha salido ninguna alerta y tengo a estos 3 preciosos caballos, 4, aquí al lado. Buenos días. Volviendo al tema. Tenemos un asistente de mantenimiento en el carril, que funciona bastante bien, nos centra el coche en el carril. A mí personalmente no me gusta porque me resulta muy intrusivo en la dirección y está constantemente tirándome del volante. Pero bueno, sí que es cierto que cuando vamos conduciendo demasiado relajados o tenemos algo de sueño, no está mal llevarlo activo por si acaso perdemos un poquito la consciencia, que enseguida nos devuelva al carril central. También tenemos un sistema de alerta de colisión con frenado de emergencia. En fin, en cuanto a hadas no va nada mal. En cuanto a confort, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues este Volkswagen Taigo incluye un equipo de audio Beat que tiene muy buen sonido, la verdad. Tenemos unos buenos asientos, un climatizador de doble zona. Aquí en este caso además los mandos van correctamente iluminados, volante de piel, multifunción, las levas en el volante, en fin, en cuanto a confort también va muy bien servido. Y en cuanto a conectividad tenemos Apple CarPlay y Android Auto, puerto de carga inalámbrico y aunque no tenemos un navegador integrado en el equipo multimedia, podemos utilizar el que tengamos en nuestro teléfono móvil gracias al Apple CarPlay o al Android Auto. Bueno, Rubén, ¿y qué nos puedes decir de los consumos? Nos dices que los neumáticos 18 han subido el consumo bastante del coche. Bueno, ¿cuánto me ha gastado este Volkswagen Taigo durante la prueba? Bien, pues en autopista a 120 km por hora el consumo se me ha estabilizado en el orden de los 6,6, 6,8 litros, ¿de acuerdo? No está mal, pero bueno, se puede mejorar, ¿vale? Insisto en que cuando hago las mediciones de consumo practico una conducción absolutamente natural. No intento esmerarme ni en consumir demasiado ni en consumir poco, ¿vale? Es una conducción en la que llevaría pues un conductor normal, siguiendo las velocidades máximas del tráfico, etcétera. En ciudad el consumo nos va a subir hasta los 7,6, 7,7 litros, ¿vale? Aunque tenemos un start-stop que funciona bastante bien, continuamente andar arrancando y parando el coche pues nos va a elevar el consumo. Y en carreteras secundarias, en una conducción con velocidades de crucero entre 70 y 90 km por hora, el consumo se estabiliza en el orden de los 5,6, 5,8 litros cada 100 kilómetros, ¿de acuerdo? Si nos esmeramos en una conducción eficiente, podemos bajar esas cifras de consumo hasta los 5 litros, pero como digo, lo natural es que nos movamos en ese entorno de un 5 alto o un 6, ¿de acuerdo? Muy bien, pues estamos ya en esa parte en la que hay que decir qué es lo que más me ha gustado y lo que menos me ha gustado de este Volkswagen Taigo. Pero antes de eso me gustaría recordarte que te suscribas al canal de Autoocasión. Ahí vas a poder ver pruebas muy interesantes, como por ejemplo la del Skoda Kamiq, que es un coche perfectamente comparable a este, o la del Toyota Yaris Cross, también un directo rival de este Volkswagen Taigo. También vas a poder ver pruebas de coches clásicos que nos van a enseñar un poquito de la historia del automóvil y vídeos prácticos que te van a resultar muy útiles. Por supuesto, también visita la web de Autoocasión para encontrar las mejores ofertas para comprar este Volkswagen Taigo, tanto nuevo como usado, incluso para conseguir renting con precios muy ventajosos. Dicho esto, ¿qué es lo que más me ha gustado a mí del Volkswagen Taigo? Bueno, pues por un lado el diseño. Para gustos los colores, pero lo cierto es que el Volkswagen Taigo gusta a la mayoría de la gente. Es un coche muy pintón y sobre todo muy aparente. Lo segundo que más me ha gustado del Volkswagen Taigo es su iluminación. La verdad es que el sistema IQ Light de Volkswagen funciona muy bien en cuanto a iluminación, no tanto el asistente de carretera. Y lo tercero que más me ha gustado del Volkswagen Taigo
es su maletero. Tiene un maletero más grande que el de un Volkswagen Golf, que es un coche de una categoría superior. Por el contrario, ¿qué es lo que menos me ha gustado de este Volkswagen Taigo? Bueno, pues lo primero, el precio. Me parece que 32.000 euros prácticamente que vale esta unidad es una barbaridad de dinero por un coche que no deja de ser de una marca generalista, del segmento B, y que además, bueno, pues en el interior la calidad de los materiales es claramente mejorable, insisto, para un coche que vale 32.000 eurazos. Lo segundo que menos me ha gustado del Volkswagen Taigo son las plazas traseras. No tiene mucho espacio para las piernas, la verdad es que se va bastante justo en ellas en lo que respecta al espacio para las piernas. Y lo tercero que menos me ha gustado de este Volkswagen Taigo son las llantas de 18. Ahórrate el extra de las llantas de 18 y quédate con las de 17, que el coche va a ir mucho mejor, va a ser mucho más barato después recalzar el neumático con marcas de primera calidad, ¿de acuerdo? En fin, por mi parte nada más, te agradezco que hayas aguantado hasta el final, espero que esta videoprueba te haya resultado útil y como digo, nada más, por mi parte solamente me queda despedirme y como siempre desearte mucha suerte.